Bien, buenas tardes buenas tardes a todos. Este es el seminario número 25 del año, el seminario 25 del año del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Y en esta oportunidad tenemos una charla desde La Plata, de la doctora Marcela Fernández Van Rapp. A continuación le voy a dar pase a Francisco Sánchez, también de La Plata, para que haga la presentación correspondiente. Adelante, Quique. Estás muteado, Quique. Bueno, gracias Luis y Carlos. Disculpen que estaba muteado recién. Había empezado a hablar, pero seguro no me escuchaban. Es un verdadero gusto para mí hacer la introducción a esta charla de Marcela. Y para no aburrir, no voy a entrar en detalles curriculares, solamente decir que Marcela es investigadora principal del CONICET en el IFLP y también ganó un concurso de profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad, con sobrados merecimientos, y que ha dirigido excelentes trabajos de tesis doctoral, establecido colaboraciones de trabajo muy importantes y estimulantes, que ha recibido premios por innovaciones y que publica en revistas de muy alto nivel científico. Yo diría que Marcela es una física hecha y derecha. Mi experiencia es que identifica con rapidez los problemas y las herramientas más eficientes para estudiarlas. Me parece que estas son las características importantes que quiero destacar y que a partir de ahí propone soluciones e interpretaciones originales. Y una de las cosas que más me impresionan es su capacidad para establecer colaboraciones exitosas en la interdisciplina. Muchos disfrutamos de proyectos de este tipo y en ocasiones hacemos aportes sustanciales, comprendiendo las metas generales y abordando eficazmente el trabajo de la disciplina propia, con solo un conocimiento mínimo de las otras, pero Marcela tiene capacidad de internarse y navegar en las otras materias casi como si fueran propias, fruto del estudio intenso y bien enfocado. Esa capacidad de estudio y trabajo le permite hacer propuestas muy valiosas que van más allá de su ámbito temático natural. Y no solo en temas biológicos, que es parte del tema, me imagino, de la charla de hoy, sino también impulsar, por ejemplo, el desarrollo de equipos portátiles para hipertermia magnética y tomografía magnética. Bueno, intuyo que en el seminario de hoy, cuyo contenido desconozco, irá más o menos en esa dirección de la interdisciplina, así que no hablo más y dejo el tiempo para lo más importante, que es el seminario. Bueno, gracias, Quique. Después de semejante introducción, espero no defraudar. Y gracias a todos por estar presentes. Y si les parece bien, pongo en modo presentación y comenzamos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar aquí hablando con ustedes. Entonces, voy a poner a presentar toda la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Fernández Van Rapp y bueno, le puse este título al seminario Plasticidad para la diversidad, aplicaciones de las nanopartículas magnéticas en imágenes, cáncer y regeneración de tejidos. Plasticidad es un término que lo tomo en el sentido de la biología, y no por ahí en el sentido que le damos tanto en la física, y me refiero a la posibilidad que tiene la nanopartícula de asumir diversos roles en la biología para distintas aplicaciones. Y bueno, acá ven nuestro Instituto de Física, que es nuestro nuevo edificio, del cual estamos muy orgullosos y nos gusta mucho ir a trabajar ahí, entonces me gusta mostrarlo. Bien, muy sencillamente y algo muy básico que por ahí todos ustedes saben porque están en el área, dentro de las nanopartículas magnéticas lo que nos interesa es la composición. Yo en particular casi siempre trabajo con óxidos de hierro porque tienen alta biocompatibilidad, porque el hierro tiene su propia vía metabólica de reciclaje y eso es muy importante para estas aplicaciones. El tamaño
es de suma importancia. Tenemos una alta relación superficie-volumen que permite una muy buena bioconjugación e interacción con las entidades biológicas. La estructura magnética también es importante. Las nanopartículas buscamos que sean monodominio magnético, con lo cual tienen un supermomento magnético del orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, tal vez mayores. Magnetones de Bohr, que son todos los momentos magnéticos dentro de la nanopartícula, o casi todos, si no tomamos en cuenta una capa superficial, están alineados en una única dada dirección y eso forma el supermomento. Entonces, si ese momento interactúa con un campo que es homogéneo, se produce un torque que solamente alinea el momento magnético de la partícula en una dada dirección. Y si ponemos, por ejemplo, un campo alterno, como el que está escrito acá, que está caracterizado por una dada frecuencia, vemos que la interacción entre ese momento magnético y el campo a altas frecuencias permite que la nanopartícula caliente el medio en el cual está. Es decir, la nanopartícula actúa como un transductor de energía, transformando energía que toma del campo en calor, y a bajas frecuencias se podrían hacer otros mecanismos que, por ejemplo, induzcan deformación. Y ambas propiedades, tanto el calor como la deformación, se podrían utilizar, por ejemplo, para tratar de matar una célula maligna. Si tenemos ahora una distribución de líneas que no es homogénea, como por ejemplo las líneas que obtendríamos de un dipolo, vamos a tener una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética, que está relacionada con la interacción del momento magnético de la nanopartícula y el campo aplicado, se puede utilizar para transporte, direccionamiento u orientación, y hacer que la nanopartícula vehiculice lo que se les pueda ocurrir: una enzima, un fármaco, un gen, un virus, una célula, etc. Entonces, dentro de este contexto muy básico, seguramente para ustedes, porque están en el área, pero de alguna manera hay que comenzar a hablar. Nanopartículas, creo que no. Nanopartículas se hacen muchas, se estudian mucho, se hacen con distintos protocolos, distintos tamaños, distintas distribuciones de tamaños, distintas cristalinidades, anisotropías, distintas composiciones, distintas metodologías. Esta figura tan hermosa la saqué de un review que salió recientemente, que es de otro grupo, el grupo de Pellegrino en Italia. Dentro de este contexto, lo que nosotros hemos aprendido a hacer en nuestro laboratorio son, por ejemplo, nanopartículas por el método de la coprecipitación química, coprecipitación en mezcla de polioles, que dan nanoclusters de partículas cristalográficamente alineadas. Todas estas nanopartículas tienen un eje común y eso se observa muy bien cuando uno mira, por ejemplo, las imágenes de TEM. Y también por descomposición térmica, lo tenemos a Juan en el laboratorio, que sabe hacer cubos y sabe hacer esferas por descomposición térmica. Entonces eso es un poco lo que nosotros hemos incorporado en nuestro laboratorio. Hay una gran cantidad, una diversidad de posibilidades que son muy exploradas hoy en día. A mí en los últimos años lo que más me ha interesado han sido las aplicaciones específicas, y entonces dentro de ese contexto hoy voy a tratar de hablarles primero de regeneración y remielinización en el sistema nervioso periférico con direccionamiento magnético de células mesenquimales derivadas de tejido adiposo, que este fue un trabajo que tuvo mucha difusión en los últimos meses, y creo que es el que ha motivado, creo que es lo que más les interesa, que es lo que ha motivado que esté yo hoy aquí hablando, la hipertermia magnética como terapia oncológica, que es algo en lo que venimos trabajando desde hace muchos años. Después, las nanopartículas magnéticas pueden ser usadas como mejoradores en imágenes médicas, y voy a tratar de hablar también de captación de nanopartículas magnéticas por célula, su estructuración en endosomas del citoplasma con la técnica SAXS. Esto es algo que es interesante y
estamos publicando en este momento. Y también voy a hablar, como dijo Quique, de ciertos desarrollos específicos, como el aplicador de campo de radiofrecuencias y tomógrafo de permeabilidad magnética para evaluación in vivo de las nanopartículas magnéticas. Entonces vamos, antes de que se nos vaya la hora, y este es el primer trabajo que fue recientemente publicado, que constituye la tesis de hoy doctora Paula Soto. Paula trabajó muchísimo en lo que llamamos direccionamiento magnético de células mesenquimales de tejido adiposo. Entonces acá hay un esquema donde ella trabajó con rata, con un dado modelo, y entonces a esta rata lo que se hace es, se le hace un daño en el nervio ciático, lo que llamamos una degeneración valeriana, y queremos abordar la regeneración de ese nervio ciático que fue dañado. Entonces esa regeneración se aborda con células madre, que son células adultas, no son células embrionarias. Las células embrionarias tienen problemas éticos que nosotros no queríamos abordar. Y entonces esas células son cargadas con nanopartículas magnéticas, y al ser cargadas con nanopartículas magnéticas, esas nanopartículas magnéticas se localizan en endosomas de las células, y esas células entonces, cuando están próximas al imán, responden al campo del imán. Y eso se utiliza para amplificar lo que se denomina terapia celular. Bien. Bueno, acá está un poco el resultado, pero vamos a ir al resultado después. ¿Qué fue lo que pasó con este trabajo? Este trabajo tuvo mucha difusión porque fue mencionado en la revista Science. Entonces, esta foto que ustedes ven acá, que es la única que tenemos, que es previa, es en el Instituto de Física y es previa a la pandemia, fue publicada en muchos lugares, y eso hizo que se le diera mucha divulgación y difusión a este trabajo, lo cual nos alegró, nos enorgulleció, y también nos quitó mucho tiempo, porque nos hicieron hablar y escribir para diversos medios. Bien, entonces, el sistema nervioso, uno podría dividirlo en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y tenemos las neuronas y las células gliales. Entonces tenemos en el sistema nervioso periférico, acá tenemos el axón, y el axón está recubierto por células que son células de Schwann, ¿sí? Entonces, este nervio ciático, uno podría decir que es el nervio más grande y largo del cuerpo humano, que se origina en la zona inferior de la columna y se extiende por la parte posterior de la pierna hacia los pies. Entonces, ¿cómo se organiza este nervio? Bueno, uno tiene la médula espinal, los ganglios de la raíz dorsal, después tiene el nervio periférico, y dentro del nervio periférico tiene fascículos. Entonces, si ahora miramos con detalle estos fascículos, vamos a ver que acá tenemos los axones. Entonces acá tenemos un axón con las células de Schwann y las terminaciones nerviosas. Entonces, queremos ver qué ocurre cuando estos axones y las células de Schwann y la mielina que los recubre son dañados. Eso es un poco la idea, y cómo conseguimos regenerarlo utilizando células madre que ya se sabe que tienen ciertas propiedades que son analgésicas y curativas. Bien, entonces, si uno mira ahora con más detalle este axón, el axón cuando está mielinizado, es este que está acá a la derecha, esto vendría a ser la célula de Schwann, y el citoplasma de la célula de Schwann envuelve el axón en una forma así espiralada, que esto es lo que ven acá con una imagen TEM, y si ahora miramos con detalle esa zona, vamos a ver esta estructura, que es lo que corresponde a todas estas espirales que hace el citoplasma de la célula de Schwann. Entonces, este sería un axón sano, un axón mielinizado. Puede haber axones que están degenerados, que no están completamente mielinizados, y eso es un problema para la salud humana. ¿Cuáles son las principales causas de
las neuropatías periféricas, bueno, pueden ser de origen autoinmune, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades sistémicas como la diabetes, infecciones, deficiencias nutricionales y alcoholismo, compresión y trauma, agentes industriales, tóxicos, drogas, neuropatías heredadas también existen. Entonces, el modelo que Paula abordó es el de compresión y trauma, que es el que está relacionado, por ejemplo, con accidentes automovilísticos, accidentes del deporte. Por ejemplo, un ejemplo sería el problema del túnel carpiano, que está muy relacionado con el uso del mouse de la computadora. Entonces, ese tipo de problemas es el que se aborda, y se aborda a través de un tipo de daño específico que se hace en el nervio ciático. Entonces, la hipótesis de trabajo del trabajo de Paula fue que la técnica de direccionamiento magnético permite que las células madre mesenquimales de tejido adiposo, marcadas magnéticamente empleando nanopartículas magnéticas, pueden ser administradas por una vía poco invasiva, es decir, se administran por la vena de la cola de la rata, y luego de su administración pueden ser manipuladas de forma remota y dirigidas al sitio de interés utilizando imanes externos que no están implantados en el animal, sino que están afuera, mejorando así no solamente su reclutamiento, sino también su retención e implantación en el sitio blanco, y de esta forma acelerar la recuperación morfológica y funcional del nervio. Bueno, muy bien, entonces acá vemos que necesitamos una nanopartícula magnética. Usamos la nanopartícula más sencilla y más fácil de sintetizar, que es la nanopartícula que se obtiene por coprecipitación. Acá tenemos una caracterización donde vemos las nanopartículas, vemos el tamaño medio, vemos la fase, que es la espinela inversa, y vemos también cómo el gráfico de BCM, que nos dice que es una partícula superparamagnética y que tiene una buena susceptibilidad inicial y que tiene una buena magnetización de saturación, que son buenas propiedades para abordar este problema. Entonces, utilizamos la partícula más sencilla que podemos usar, está recubierta con ácido cítrico para así tener estabilidad en suspensión. Bien, después, ¿qué célula utilizamos? De todas las células madre que se emplean en terapia celular, elegimos utilizar la de tejido adiposo. Vamos a preguntar, ¿por qué utilizamos la de tejido adiposo? Bueno, se llama tejido adiposo blanco, entonces, bueno, hay ciertos procedimientos de la biología en los cuales yo no voy a entrar, pero es posible separar las células mesenquimales derivadas de tejido adiposo. ¿Y qué es lo que ocurre? Este es un tejido abundante, el aislamiento es menos invasivo, directamente con una inyección se hace una succión, tiene un alto rendimiento de células, tiene fácil proliferación, alta plasticidad y baja inmunogenicidad. Lo que sí tiene como contraprestación o como negativo es que requiere cultivo. Esto sí uno lo compara con utilizar las células de médula ósea que no requieren cultivo, se usan inmediatamente. Este sí requiere del cultivo celular. Bien, una vez que se elige esta célula, que claro que la eligieron Paula y la doctora Patricia Zeta, aunque es su directora, no la elegí yo estoy repitiendo acá porque la eligieron ellas. Uno tiene que hacer experimentos donde analiza la interacción de las nanopartículas que hemos elegido con la célula. Entonces se hacen experimentos in vitro, entonces se analiza la incorporación de las nanopartículas en estas células, acá está escrito en inglés, pero es en la misma célula, y también se evalúa la citotoxicidad. Esta célula no incorpora mucha nanopartícula, incorpora solamente 5 picogramos por célula y hubo que hacerle un hambriado a la célula para lograr esta incorporación. Si uno compara con otro tipo de células, como por ejemplo las células cancerígenas que llegan a incorporar por ahí hasta 20 picogramos o más de 20 picogramos por célula, realmente no es un uptake muy alto, en su momento nos preocupó. Este uptake lo medimos con Vibrating Sample Magnetometry, con MTT estudiamos la citotoxicidad, y bueno, y estas imágenes que están acá son del doctor Diego Muraca, que está presente, donde acá se pueden ver
los endosomas y las nanopartículas en los endosomas. Muy bien, una vez que tenemos hecha esta caracterización, también caracterizamos el imán de una forma muy sencilla, que el imán que nos provee el campo, que nos provee un gradiente de campo, de modo tal de tener una fuerza, tenía estas dimensiones, 13 por 23 por 1 milímetros, y presentaba efectos de borde, y tenía en su superficie un gradiente de campo máximo de 36 militesla por milímetro. Fíjense que el campo ya casi a los 20 milímetros se fue a cero. Bien, entonces una vez hecha esa caracterización, tenemos que ver ahora cuál va a ser el modelo de la degeneración que uno va a utilizar para este problema, y se utiliza un modelo que es de degeneración waleriana, modelo de degeneración waleriana. Entonces, acá tenemos nuestro nervio, y entonces acá donde está la pinza, se acciona con la pinza durante 8 segundos y se definen dos zonas. Una zona que es la zona que se llama proximal, que la zona que se llama proximal en principio no se degenera mucho porque sigue teniendo toda la afluencia de nutrientes que le viene de la médula. La que sí deja de tener toda esta afluencia y se degenera es la zona distal, ¿sí? Y entonces nosotros definimos, acá si este es el ratón, vamos a definir, y esta es la médula, definimos dos partes, el ipsilateral y el contralateral. El ipsilateral es donde tenemos hecho el daño y el contralateral es donde no está hecho el daño. Y se produce un proceso que se llama proceso de degeneración waleriana, que es reversible. Entonces, tenemos el axón, tenemos las células de Schwann, tenemos los macrófagos residentes, otros tipos de células, se produce la injuria. Entonces, ahora entre los macrófagos residentes y los macrófagos que vienen por sangre se ocupan de limpiar toda esta zona. Ahora también aparece un proceso biológico donde se segregan ciertas citoquinas que están relacionadas con el sistema inmune, con la inflamación. Y entonces, si se hace la terapia celular, es decir, se inyectan las células en el ratón, aparece como una atracción química entre estas citoquinas y las células, que hacen que la célula madre, la célula que tiene propiedades regenerativas, vaya espontáneamente al sitio de la lesión y el nervio pueda llegar a regenerarse. Entonces, acá al costado tenemos una imagen TEM de nervios que están sanos, y acá tenemos una imagen TEM de nervios que están degenerados. Bien, muy bien. Entonces, acá tenemos uno de los resultados del direccionamiento magnético de estas células en este modelo de degeneración waleriana. Entonces tenemos en azul los núcleos, y las células que se inyectan por la vía sistémica en el ratón están marcadas con un derivado de la rodamina. Por eso es que ustedes las van a ver en rojo. Entonces acá tenemos la zona que acá dice crash, que es la zona donde se hizo exactamente la lesión. Tenemos la zona distal, que es la zona que está degenerada y queremos recuperar, y tenemos la zona proximal, que no está bien dañada, no está tan dañada. Entonces, tenemos estas dos imágenes y hacemos el merge de estas dos imágenes, es decir, las colocalizamos las dos imágenes, y entonces al colocalizar, donde coincide el rojo con el azul, es una célula que fue trasplantada. No es una célula que estaba previamente en el nervio. Entonces uno puede identificar las células trasplantadas, y uno ve que si uno trasplanta células solamente, hay una cierta llegada de células que van espontáneamente, que están relacionadas con la respuesta inflamatoria, con las citoquinas, y uno ve que si ahora hace lo que se llama direccionamiento magnético, es decir, las células están cargadas con nanopartículas y se coloca un imán en el sitio de la lesión, el número de células que llega al sitio, tanto al crash como
a la zona distal es mucho mayor, y si se hace una cuantificación, acá se ve que el incremento ha sido significativo. Bien. Bueno, entonces ahora podemos ver con TEM también. Acá tenemos imágenes donde está el control y algunos nervios donde se ven axones degenerados, pero acá también en esta imagen de acá abajo se ven células que son las células que se han trasplantado, que se han inyectado. Estas que están acá, perdón, estas que están acá no son células que estuvieran previamente, sino que son las células que han sido trasplantadas. Y acá para comparación, esto es una imagen sacada in vitro para mostrar que es el mismo tipo de célula. Entonces esto muestra el reclutamiento de estas células en el sitio, en el nervio. Entonces estos son imágenes TEM de nervios. También lo podemos ver con BCM, se sacaron los nervios de los ratones y se midieron con magnetometría DC. Entonces tenemos acá los nervios no tratados, los nervios tratados solamente con células y los nervios tratados con direccionamiento magnético. Y entonces solamente en el ipsilateral tratado con direccionamiento magnético es que vemos esta señal tipo superparamagnética. En todos los demás vemos una señal diamagnética. Entonces, en este caso vemos la señal superparamagnética superpuesta a la señal diamagnética que se espera de cualquier tejido. Entonces, eso nos dice que han llegado las nanopartículas al nervio, al sitio de la lesión. Entonces, por un lado vemos que llegaron las células, por el otro lado vemos que llegaron las nanopartículas, inferimos que son las nanopartículas que están adentro de la célula. Acá tenemos un estudio histológico, un análisis histológico, en este caso de los efectos de la terapia celular y del direccionamiento magnético sobre la estructura del nervio ciático lesionado. Entonces acá tenemos en la parte A el control, en la parte B tenemos el nervio degenerado y que no está tratado. En la parte C, el nervio que está degenerado y está tratado solamente con células, y en la parte D está tratado con células cargadas con nanopartículas magnéticas y con el imán. Entonces, todos estos axones que están acá, que ustedes ven así como arandelitas redonditas, esos son todos axones sanos. En esta parte acá no vemos ninguno, acá vemos como muy poquito, como que quiere empezar a regenerarse, y acá vemos un conjunto grande de axones conservados o que se parecen a lo que daríamos por llamar control. Entonces se puede hacer una estadística de todo eso y ver que hay una mayor recuperación de los axones en el caso de que se haga el tratamiento con direccionamiento magnético, que si no se hace con direccionamiento magnético, se hace solamente con células. Bien, entonces, otro tipo de análisis es con esta proteína, que es una proteína que da cuenta de la mielina, proteína básica de mielina. Entonces, en este caso se mira con el microscopio y se ve en azul los núcleos, se ve la proteína que se llama Myelin Basic Protein, o MBP la llamamos, en verde, y ahora se hace una colocalización, un merge, y entonces así es como se vería un nervio sano, la mielina de un nervio sano. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en el caso ahora lo que vamos a mostrar acá abajo son todos los que corresponden a los merge de las distintas situaciones, proximal y distal, no tratado, tratado solamente con células y tratado con células sin direccionamiento magnético. Entonces uno observa que el mejor resultado se obtiene para cuando el tratamiento se hace con la inyección de células y nanopartículas magnéticas con el imán colocado. Bueno, y acá está el análisis estadístico donde se ve que hay una mejora que es significativa respecto de hacer el tratamiento solamente con células o directamente no hacer el tratamiento. Bien.
Entonces, esto nos está diciendo que se está regenerando la mielina de estos nervios y que se está regenerando más en el caso de que se haga el tratamiento con el direccionamiento magnético. Bueno, hay otra posibilidad que es estudiar esta otra proteína, que es una proteína del citoesqueleto, que da cuenta de la organización y de los niveles de las fibras axonales. Bueno, en este caso, otra vez tenemos en azul los núcleos y en rojo la beta-3-tubulín, y tenemos el MERGE, esto es como se vería un nervio sano, y ahora tenemos el resultado del MERGE acá abajo para todos, y vemos que tanto para el proximal habíamos dicho, acuérdense que no esperábamos que hubiera mucho daño, solamente en el distal es donde hay daño y tenemos que regenerar. Fíjense que no hay mucha diferencia entre el no tratado, el tratado con células y el tratado con nanopartículas. No se puede distinguir uno de otro, acá no hubo mucha recuperación de los axones. Muy bien, entonces, además de analizar la recuperación de la mielina, que es sumamente importante, que está relacionada con la conducción saltatoria y con la funcionalidad del nervio, Paula también hizo estudios de electrofisiología en el animal vivo para los distintos tratamientos. Con los estudios de electrofisiología, lo que se puede analizar es la latencia distal, que es el tiempo que transcurre entre que se hace la excitación y el nervio responde, es esta cantidad que está acá, y la amplitud. La latencia distal, cuanto más chico sea ese tiempo, mejor es la respuesta, mejor es el resultado. Y la amplitud, en cambio, cuanto más grande sea, nos está diciendo que hay más axones que están respondiendo. La amplitud está relacionada con el número de axones que responden y la latencia distal está relacionada con el intervalo de tiempo que hay entre la excitación y la respuesta. Entonces, bueno, acá tenemos para un nervio control, para un nervio no tratado, tratado solamente con células y tratado con células y con direccionamiento magnético. Entonces, cuando se cuantifica esto, se ve que la latencia distal, hay una gran recuperación cuando está tratado con células y direccionamiento magnético, mucho mejor que cuando está solamente tratado con células, y una gran mejoría respecto de que esté sin tratamiento, se aproxima bastante al control. En cambio, en el caso de la amplitud, no se encuentra esa recuperación ni se alcanza a distinguir entre tratado con células y tratado con células y direccionamiento magnético, que reproduce el resultado que ya habíamos visto con la beta-3-tubulina. Entonces, estos resultados son consistentes con lo que ya se había visto antes. Me olvidé de decirlo. Todo esto está medido 7 días poslesión, ¿sí? Todos estos estudios son 7 días poslesión. Es claro está que ahora por ahí habría que hacer otros experimentos y ver con un mayor lapso de tiempo poslesión. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el direccionamiento magnético combinado con la terapia celular constituye una herramienta prometedora y valiosa para fomentar la regeneración después de la lesión del nervio ciático, al optimizar la llegada y permanencia de las células mesenquimales trasplantadas por vía sistémica en el sitio de la lesión, minimizando el dolor y la morbilidad de los pacientes. Eso es un poco la conclusión de la tesis de Paula, que bueno, que yo he pasado aquí muy simplificadamente. Bien, este era uno de los ejemplos que les quería mostrar. El otro ejemplo del que podríamos hablar es la hipertermia magnética como terapia oncológica, creo que ustedes la conocen, utiliza nanopartículas de óxido de hierro y típicamente la terapia se realiza a 100 kHz y a amplitudes de campo que van entre 2 y 15 kilo per metro. Entonces se busca un incremento de temperatura entre 42 y 45 grados, se cree que las células mueren por apoptosis, a temperaturas más altas se piensa que mueren por necrosis. Uno puede preguntarse ahora por otro tipo de muerte celular, como la ferroptosis, que está hoy en día en estudio, o la autofagia, que también está
hoy en día en estudio, y todo esto se sustenta en que se piensa que hay una selectividad debido a la localización de las nanopartículas, lo cual depende de la administración y de la biodistribución también. Se piensa que la hipertermia es segura, se piensa que las nanopartículas tienen baja toxicidad y suficiente biocompatibilidad por esta vía de reciclaje propia que tienen las partículas de óxido de hierro. Se conocen vías de reciclaje. El conocimiento de estas vías de reciclaje creo que necesitan un poco más de conocimiento todavía, y se cree que las ondas de radiofrecuencia no dañan las partículas libres de tejido. Bueno, y después hay toda una serie de procesos a escala biológica que aparecen relacionados con la hipertermia, que están relacionadas con las proteínas, con el misfolding de las proteínas, con la agregación de la proteína, con la alteración de las señales de traducción, con la inducción de la apoptosis, de la necrosis, los cambios de pH, reducción de perfusión, oxigenación del tumor. Es decir, es bastante complejo el problema. Nosotros los físicos por general trabajamos en la parte de las nanopartículas, y decimos esta nanopartícula disipa tanto, esta nanopartícula tiene estas propiedades, esta nanopartícula es buena. Y ahora el desafío es qué pasa si yo voy y se lo pongo a un ratón. Hoy en día a un ratón, a una rata o a algún animal, a algún ser vivo, ¿no? Hoy en día hay un gran esfuerzo dedicado a la traslación de la terapia magnética, la hipertermia magnética para la oncología. Yo les muestro un poco nuestro laboratorio el día de hoy. Nosotros tenemos 2 equipos de radiofrecuencia, uno portátil, que es este que está acá, y que es del que les voy a hablar ahora, y este otro que trabaja en un rango amplio de frecuencias, entre 40 kHz y 300 kHz, y en un rango amplio de amplitudes de campo. Por lo general uno hace este tipo de medidas, que son medidas calorimétricas, para los cuales tenemos fibras ópticas, tenemos cámara térmica, termómetro infrarrojo, y entonces uno puede expresar el SAR, Specific Absorption Rate, como la capacidad calorífica dividido la concentración de nanopartículas, en el caso que sea un ferrofluido, si no directamente se divide por la masa de nanopartículas presentes en la muestra, por la curva de calentamiento. Entonces uno así puede medir el SAR. Entonces, este equipo que está acá fue que lo llamamos el portátil, lo llamamos. Este equipo que está acá fue diseñado y construido por el grupo del ingeniero Veiga a pedido nuestro, y bueno, para nosotros es grato decir que la patente salió 4 o 5 años después, hace muy poquitos días, y trabaja en lo que nosotros definimos como rango biomédico. Esto fue lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que trabajara a 100 kHz y entre 2 y 15 kA/m. Queríamos que trabajara en el mismo rango en el que trabaja el aplicador que tiene para uso en seres humanos en MagForce, que son quienes hacen lo que se llaman clinical trials, ¿no? Entonces hacen estudios clínicos, tratamientos clínicos con pacientes, por lo general, lamentablemente, pacientes terminales. Entonces, nosotros elegimos eso. ¿Por qué? Porque los campos alternos también producen lo que se llaman corrientes EDI, que tienen estas dependencias con la amplitud de campo y con la frecuencia, y entonces había especificado un límite biológico de F por H de 5 por 10 a la octava amper metro por segundo, que son más o menos 100 kHz y 5 kA/m, para evitar para dañar los tejidos sanos. Esto es lo que se conoce como criterio de Atkinson, y uno puede leer ciertos artículos, por ejemplo este que está acá, donde se describe un experimento con seres humanos y se cuenta muy claramente que estaban trabajando a 15 kA/m, esa amplitud de campo y con una frecuencia de 100 kHz, y que tuvieron que bajar por el disconfort que sentían los pacientes.
Entonces, digamos, está contado en la literatura que por alguna razón, digamos, en la clínica se trabaja en esta condición de campo. Nosotros elegimos trabajar en esa condición de campo. Si uno mira, por ejemplo, el artículo de Review, que es hermoso, que les mostré hoy algunas fotos, fíjense que acá está el criterio de Atkinson y Bresovich, que es 5 por 10 a la octava, y después hay otros criterios que se van a 10 a la 9, ¿no? Un orden de magnitud más, y acá hay un estudio, y entonces definen como una condición de campo clínica y un límite biológico. Bueno, yo no sé, hay que estudiarlo un poco más. La gran mayoría de los papers que están dedicados a la síntesis de nanopartículas para hipertermia magnética las caracterizan a las partículas en condiciones de frecuencia y campo que son altas. Nosotros también lo hacemos muchas veces, pero creo que lo mejor es ponerse en las condiciones que en este paper están llamadas como clínicas, y bueno, nosotros solíamos llamar como límite biológico, que sería 5 por 10 a la 8. Bueno, nosotros nos pusimos en ese límite y empezamos a hacer con nuestro aplicador de campos de radiofrecuencia experimentos. Y bueno, en lo que encontramos dos cosas. Una, que la cantidad de masa de nanopartícula de hierro que hay que poner en un tumor para conseguir en esa condición de campo un calentamiento significativo es enorme, estoy hablando entre 30 y 50 miligramos de hierro en un tumor de unos 300, 350 microlitros. Y también encontramos que la capacidad de disipación de las nanopartículas cuando están en el tumor decrecen enormemente. Eso nosotros lo hemos publicado y eso es algo que nos preocupa porque nosotros pensamos trabajar en este rango biomédico. También se han hecho recientemente algunas medidas CESAR de los mismos tumores. Este experimento que les muestro acá, perdón, me olvidé decirlo, es ex vivo. Sacamos los tumores y medimos los tumores de fuera del animalito y comparamos con un gel de agarosa donde las nanopartículas están uniformemente distribuidas. Entonces, se hicieron medidas CESAR, se cortó el tumor en 3 pedacitos y se comparó el gel y el tumor cortado en pedacitos, y se encuentra que aunque uno tiene, por ejemplo, en lo que se llama la porción T4, que es la verde, una gran cantidad de nanopartículas, el ciclo de histéresis no tiene una gran área. Y DISIP tiene un área mayor, el SAR es de la frecuencia por el área, tiene un área mayor, siempre el ferrogel, donde las partículas están más uniformemente distribuidas. Acá abajo tenemos un tumor que fue extraído después de 26 días después del tratamiento, donde también se cortó en 3 pedazos, y entonces se muestra acá un pedazo donde están todas conservadas las estructuras celulares. Acá ustedes ven un endosoma, ven las nanopartículas, ven por acá una mitocondria, ven todas las vesículas, ven toda la estructura de la célula, y en cambio otras dos porciones donde el daño ha sido significativo, pero que sigan quedando porciones que no están dañadas, hace que las células siguen proliferando, siguen creciendo. Este tumor seguirá progresando a menos que uno sea capaz de abordar esta zona. Bueno, les muestro un poco acá más en detalle las zonas que no fueron tan tratadas, donde se ven las nanopartículas, y me gustaría que observen las cadenitas que forman las nanopartículas, seguramente relacionadas con la interacción dipolar entre las partículas. Bien, entonces, otro resultado que nosotros hemos obtenido in vitro. ¿Por qué les digo que observen estas cadenitas? Porque nos preguntamos nosotros digamos, ¿qué es lo que ocurre con la nanopartícula cuando va al endosoma de la célula o cuando va al tumor? ¿Por qué disipa menos? ¿Por qué tiene una menor capacidad para disipar calor? Por un lado tenemos un resultado donde mostramos que el SAR en función de la concentración tiene un máximo. Después tenemos otro resultado donde mostramos que la agregación hace que el SAR disminuye. Tenemos resultados donde vemos acá, por ejemplo, un anillo de nanopartículas,
¿sí? En un endosoma, y hay cálculos teóricos que son debidos a otro grupo, un grupo español, donde muestran que el alineamiento de las nanopartículas magnéticas produce un ciclo más abierto que tendría mayor disipación. Entonces uno ahí se pregunta muchas cosas. ¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos, ¿cómo se organizan las nanopartículas en el endosoma? No sabemos. ¿Cuál es el momento magnético de estos endosomas? No sabemos. ¿Es posible optimizar la captación de las nanopartículas para mejorar el direccionamiento? Es decir, tener un momento magnético más grande. ¿O la generación del calor? Tampoco sabemos. Entonces tratamos de responder alguna de estas preguntas, no sé si llegamos a responder alguna, pero viendo cómo utilizar la técnica SAXS para analizar la captación y la estructuración de las nanopartículas en los endosomas. Después nos preguntamos también si hacemos una inyección sistémica, ¿cuántas nanopartículas llegaron? ¿Hacemos una inyección intratumoral? ¿Cuánto tiempo tenemos las nanopartículas disponibles para volver a aplicar el campo de nuevo? Hago un tratamiento de hipertermia hoy, dentro de 5 días lo hago de nuevo. ¿Siguen estando las nanopartículas ahí? ¿Cómo y cuál es la cinética de reciclaje de las nanopartículas? Bueno, todas esas son preguntas que desconocemos, y entonces abordamos, digo yo, este es un desarrollo que hizo el ingeniero Veiga, el desarrollo de un tomógrafo de permeabilidad magnética que nos permita ver las nanopartículas dentro de un tumor con el animal vivo. Eso es lo que abordamos, y bueno, si me dan un ratito les cuento un poco. Entonces, este es un desarrollo del ingeniero Veiga, con Mariano Fernández y Quique Spinelli, en el cual yo he tenido el gusto de participar, pero el desarrollo es de ellos. Este es un tomógrafo de permeabilidad magnética que tiene 8 bobinas, un lock-in amplifier, y se hace un proceso de reconstrucción para obtener una imagen. Entonces, ¿qué es lo que sensa? Sensa permeabilidad magnética. Esta es como una subtécnica de lo que se llama Magnetic Induction Tomography. Entonces, en el Magnetic Induction Tomography, uno lo que tiene es una bobina excitadora que es usada para generar un campo. Entonces, este campo produce ciertas polarizaciones y corrientes de Eddy en el material que uno ponga, lo cual induce perturbaciones que pueden ser detectadas por las bobinas sensoras. Nosotros tenemos 8 bobinas sensoras, entonces la perturbación en el campo que se produce, dividido el campo, que está relacionado, bueno, con la variación del voltaje sobre el voltaje, tiene 3 términos, porque la Magnetic Induction Tomography está relacionada con las propiedades electromagnéticas que vendrían a ser la susceptibilidad magnética, la permitividad y la conductividad. Entonces, de esta forma, entonces lo que ellos fueron capaces de hacer es diseñar de forma el control de las variables, de modo tal de que esto sea, para el caso de tejidos biológicos con nanopartículas magnéticas, solamente selectivo al primer término, al término de la susceptibilidad magnética. Entonces, el objetivo era diseñar y construir un instrumento que permita obtener imágenes que fueran no invasivo, no destructivo y sin contacto, para detectar la distribución de nanopartículas antes, durante y después del procedimiento médico en un tejido. En el caso de que esté la aplicación de un campo de radiofrecuencia, durante no puede ser antes o después nomás, pero bueno, en general así, dependiendo de cuál sea el procedimiento médico. Este es el equipo que ellos construyeron, del cual estamos muy contentos y esperamos poder usar mucho. Y entonces acá se testeó el equipo en geles de agarosa. Entonces acá en el tomógrafo, que es este que está acá ustedes ven las bobinas. En el tomógrafo, que es este que está acá, por ejemplo, se pusieron en 3 posiciones distintas, un Eppendorf que tiene un gel de agarosa con nanopartículas, y se obtiene esta matriz, ¿no es cierto? Cuando se alimenta la bobina 1 y se miden las otras 8, se alimenta la bobina 2, se miden las otras 8, la 3 en las otras 8, y así siguiendo. Y entonces, a partir de estos datos,
se hace un modelado y una reconstrucción de imagen. Esto lo hace Mariano, que lo hace muy bien, realmente sorprende lo rápido que lo hace, y obtiene estas imágenes preciosas que localizan, ¿sí? Localizan en este espacio al Eppendorf que tiene nanopartículas. Fuimos un poquito más allá y utilizamos el tomógrafo para ver si realmente en un tejido, en un tumor, se podía reconstruir y no había una interferencia relacionada con la conductividad de los tejidos, con lo que sea del tumor. Acá estamos ese día que se hicieron los experimentos, acá está Alejandro, acá está Enrique, acá está Mariano, acá está la doctora Leonor Roguín y Viviana Blanc, quienes nos dieron gentilmente los ratones y los tumores, y estoy yo sacando la foto. Entonces, este es el tomógrafo donde está ingresando el ratoncito con su tumor en la posición supina. Y bueno, y acá están las reconstrucciones de las imágenes que se ve que se localiza muy bien el tumor. Entonces, esto, digamos, la prueba de concepto fue hecha, se vio que hay una selectividad a la permeabilidad, que en las condiciones que ellos lo construyeron y en las condiciones de trabajo no es menos sensible a la conductividad y a la permitividad. Se probó en fantomas que vendrían a ser geles de agarosas con nanopartículas y en ciertos tumores. Y bueno, creemos que este equipo puede ser utilizado para monitorear la incorporación en tejidos y la persistencia de nanopartículas para tratamientos posteriores de hipertermia magnética. Y bueno, este es el primer prototipo de este tipo de instrumentación para aplicación para censar nanopartículas en tejidos biológicos. Bueno, entonces, bueno, voy a tratar de terminar rápidamente, 2 minutos más. Me gustaría hablarles un poco del SAX, uno dependiendo de la célula y de la nanopartícula, qué es lo que pasa en el endosoma, y entonces a nosotros se nos ocurrió intentar medir con SAX, con dispersión de rayos X a bajo ángulo. Utilizamos la línea SAX del sincrotrón, que hoy ya no existe más, creo que debe haber otra en el CIRUS. Entonces uno con SAX, que es lo que puede ver tamaño, uno ve espectros de este tipo, donde vemos tamaños, ¿no es cierto? Fíjense, si la partícula tuviera un radio de 2 nanómetros, este mínimo estaría acá. Si el primer mínimo, si ahora me voy a 5 nanómetros, me muevo hacia valores de Q más chicos, y ahora me voy a 10 nanómetros, valores de Q más chicos todavía, así que es sensible al tamaño, es sensible a la forma a través del factor de forma, es sensible a la polidispersidad. Fíjense que cuando empiezo a poner una cierta distribución de tamaños, empiezan como a empezar a borrar estos mínimos que hay acá, y es sensible también a la agregación a bajo ángulo. En la parte del bajo ángulo aparece un incremento o una disminución de la señal que está relacionada con la agregación. Entonces, el conocimiento de esto nos llevó a nosotros a pensar que nosotros podíamos medir con la radiación de sincrotrón, que tiene alto brillo, células en suspensión que tuvieran nanopartículas magnéticas. La nanopartícula magnética nos daría un alto contraste electrónico, que es lo que mide el SAX, lo que sensa el SAX, y entonces a partir de eso nosotros deberíamos ser capaces de obtener el tamaño de la nanopartícula cuando se encuentra en el endosoma, que podría ser distinto del tamaño de nanopartícula antes, porque en el endosoma es ácido y podría, por ejemplo, empezar a disolverse. Tendríamos que ser capaces de medir el uptake, como el número de nanopartículas incorporado por células, y obtener alguna información sobre la agregación. ¿Cómo es la agregación? Si la agregación tiende a formar cadenas, si la agregación tiende a formar cosas más compactas, alguna información deberíamos poder obtener. Entonces, estas son las nanopartículas que nosotros medimos. Acá abajo son nanoflores de este tipo. Esta imagen es del doctor Muraca también. Y acá tenemos nanopartículas que son solamente un carozo de 6, 11 y 13 nanómetros, por ejemplo, de este tipo. Y entonces uno puede, si uno mira
el SACS, voy a ir rápido, ¿no? Uno ve que la sección eficaz de dispersión por unidad de volumen expresada en centímetros a la -1, esto vendría a ser la intensidad cuando uno lo pone en unidades absolutas, depende de qué, depende de la densidad de nanopartículas, de un factor de estructura que es S de Q, que va a estar relacionada con la agregación, y un factor de forma para nanopartículas polidispersas. Entonces, el factor de forma está relacionado con la forma, por ejemplo, este es un factor de forma para una partícula esférica. Si ahora yo tengo una distribución de partículas, tendré que poner acá una función de distribución de partículas y tendré que incorporar eso en el modelado aquí. Depende también de lo que llamamos contraste de electrones, que depende de la diferencia en densidades electrónicas entre la partícula y, por ejemplo, el medio, que podría ser la célula, y el radio clásico del electrón, porque es el electrón el que dispersa el rayo X. Entonces, uno tiene esta expresión que está acá abajo, donde de este valor NP podríamos sacar el uptake medio. De este valor SDQ, alguna idea de cómo se organizan las nanopartículas en el endosoma. Y de este de acá, el tamaño medio de las nanopartículas en el endosoma. En principio, teóricamente, uno debería poder hacer eso, entonces abordamos hacer eso, medimos las nanopartículas en la célula y hicimos un modelado donde se ajusta la curva, se ajusta muy bien la curva. Y uno puede entonces ahora, por ejemplo, dividir esta expresión por P de Q, que ya lo hemos calculado el P de Q que ajusta, por S de Q, que hemos calculado el S de Q que ajusta, dividimos por S de Q y entonces obtenemos esto que está acá, que es N sub P, la densidad de partículas, por el factor de estructura, que lo podemos extrapolar a Q igual 0, entonces cuando lo extrapolamos a Q igual 0 depende del valor medio del volumen de la nanopartícula, el valor medio del cuadrado del volumen de la nanopartícula, por el contraste al cuadrado, y entonces ahí podemos escribir una fórmula para el uptake. Entonces, fíjense que para esta fórmula para el uptake lo único que necesitamos es la sección eficaz de dispersión de la nanopartícula en Q igual 0, y necesitamos conocer la densidad másica de la nanopartícula. Haciendo esas suposiciones, nosotros obtuvimos el uptake para todas nuestras nanopartículas, y acá, para algunos casos, pudimos compararlo con lo que se obtiene haciendo medidas por espectrofotometría, y vemos que estamos más o menos en el rango. Dentro del error estamos bien. Entonces fuimos capaces de obtener con el SACS el uptake. Y una vez que obtuvimos el uptake, podemos calcular el factor de estructura. El factor de estructura está relacionado con la función de correlación entre las partículas. Entonces, aquí es donde aparecen ciertos datos que están relacionados con cómo se estructuran las partículas, y acá se ve que hay una diferencia, que siempre, por ejemplo, a más bajo Q, el factor de estructura es mayor para la nanopartícula en la célula que para la nanopartícula en suspensión coloidal, y también se ven ciertas diferencias en los máximos que aparecen, y estos máximos que aparecen están relacionados con la función de correlación. Bueno, el análisis de esto va a requerir, para obtener un mayor, nosotros ajustamos con un modelo fractal y obtenemos valores fractales, exponentes fractales que hablan de un fractal de masa. No estamos obteniendo nada que nos dé que mayoritariamente tenemos cadenas o cosas por el estilo que por ahí esperábamos, y obtuvimos también valores para los radios de las partículas en los endosomas, y encontramos que para el tratamiento que nosotros hicimos, el radio de las partículas que obtenemos digamos, no hubo una disolución de las partículas para ese tiempo que las partículas estuvieron expuestas a la posible acidez de los endosomas, y eso también se contrasta con los resultados de difracción de resultados TEM que hemos obtenido, donde, por ejemplo, agarramos esta zona, hacemos difracción y obtenemos la estructura de la magnetita. Bueno, eso es todo. Me estoy pasando, así que
voy a dejar acá. Podríamos decir que la terapia celular potenciada con direccionamiento magnético constituye una estrategia terapéutica prometedora y valiosa para la regeneración en el sistema nervioso periférico y de posible traslación a la clínica. La hipertermia magnética como terapia oncológica por sí sola requiere de altísimas dosis de nanopartículas cuyo reciclado y posibles efectos tóxicos no son claros. Ha demostrado tener valor como terapia combinada, sensibilizando la quimio, la radio y la inmunoterapia, por lo cual yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente en hipertermia magnética. Nuestros colegas del área de la electrónica construyeron un tomógrafo de permeabilidad magnética, que es un instrumento versátil que permitirá hacer seguimientos de la persistencia o no de las nanopartículas in vivo, y que la técnica SAXS, quiero decir, con radiación de sincrotrón, es importante que sea con radiación de sincrotrón porque se necesita alto brillo, es valiosa para estudios de captación de nanopartículas, determinación de uptake, agregados y análisis de cinéticas, por ejemplo, de degradación de nanopartículas en células. Bueno, corrí un poco, eso es todo. Gracias, Marcela. La verdad que muchísimos resultados muy buenos, muy linda la charla. A mí me gustaría abrir la sesión a preguntas. Si alguno tiene una pregunta, levante la mano o puede dejarla en el chat. Yo tengo algunas preguntas, pero si alguno quiere comenzar. Bueno, voy comenzando yo mientras se anima. Me interesó bastante las dos primeras partes de los resultados. La primera sobre la regeneración celular. Creo que mencionaste que los periodos de tiempo que se manejan son de 7 días más o menos, desde que empiezan todo el proceso hasta que hacen la medición de la regeneración celular, ¿no? Sí, todos los resultados que medí son 7 días post lesión. Es decir, se hace el trasplante, se hace la lesión, inmediatamente se hace el trasplante, y 7 días más tarde se sacrifica el animal y se hacen los estudios. Ok, ¿han hecho estudios de control de la velocidad de la regeneración de alguna manera? ¿Inyectando mayor densidad de nanopartículas o algo así? No, lo que pasa es que lo que se inyecta son las células que han incorporado las nanopartículas. Ajá. Y entonces se inyecta en una dada cantidad de células, que es lo razonable desde el punto de vista biológico, ¿no? Lo que nosotros por ahí hubiéramos querido es tener un uptake más grande, poder tener no 5 picogramos de hierro de nanopartícula por célula, sino que tener un poco más. Y por ahí también lo que tendríamos que hacer, que no lo hemos hecho, es separar magnéticamente, ¿no? Después de cultivar, porque podría haber nanopartículas que tengan, podría haber células que tengan 5, podría haber algunas que no tengan nada y así siguiendo. Entonces, por ahí tratar de mejorar el uptake sería un paso, y el otro, separar magnéticamente y utilizar solamente células que estemos seguros que son magnéticas y que responden. Está bien. En las imágenes de TEM, ahí son secciones transversales del nervio, ¿no? Que ustedes han hecho. Sí, es el nervio. Ok, Sí, está bien. Entonces vos ves el corte transversal del axón, ¿no? Claro. Sí. Tengo otras preguntas, pero adelante, Quique. Bueno, gracias. Muy, muy buena la charla, Marcela, con muchas novedades, interesante. Una pregunta también vinculada con esa parte de la degeneración valeriana. Hay margen, supongo, no sé si lo pensaron o lo tienen más o menos enfocado, supongo, para mejorar la captación magnética, ¿no? No sé cómo lo hicieron, si pusieron un imán, pero si pensaron alguna estrategia, algún tipo de arreglo geométrico de campo magnético captor, digamos, que, por ejemplo, potencialmente permitiera captar más y mejor las células cargadas con nanopartículas magnéticas. Bueno, no sé si puedes comentar algo de eso. Nosotros usamos ese imán que mostré, que es un imán comercial que tiene, digamos, tiene efectos de borde, ¿no es cierto? Porque es muy finito, tiene 2 dimensiones mucho más grandes que la tercera dimensión. Pero fue elegido así
fue elegido así, digamos, también por el bienestar del animal, ¿no? Porque nosotros no podemos ponerle ni nada muy pesado, ni nada muy grande, tenemos que ponerle algo que el animal permanece 24 horas con el imán puesto y se despierta, ¿no? Una vez que se despertó, los tenés que poner en jaulas, y en jaulas que no sean metálicas y en jaulas que estén separadas para que no se agarren una patada uno con el otro por los imanes y para que no se los saquen entre ellos también. Y entonces hay toda una cuestión de protocolo de bienestar del animal que llevó a que eligiéramos este tipo de imán. Y también hicimos un pequeño experimento con anillos y distintas formas de imanes, y estudiamos con la sonda Hall cómo caía el campo, y bueno, y era el que mejor nos daba. Claro, no, yo pensaba potencialmente en una aplicación para humanos. A futuro sería esa la idea, me imagino. Si no, podría uno tener un dispositivo móvil, ¿no? Digamos, un imán que se transporte periódicamente, o un sistema de imanes que se muevan periódicamente desde el punto de administración hacia la región blanco, acompañando el movimiento de las células, algo por el estilo, Claro, ¿no? para que sea exactamente un direccionamiento. Nosotros en realidad no es un direccionamiento magnético porque si vos mirás el Estás campo. mirando el imán ahí, claro. Claro, entonces hay una señalización, que es una señalización, una quimiotracción, la llaman ellos, que está relacionado con las citoquinas, y cuando llega ahí, medio como que las retiene. Eso nosotros no lo hemos evaluado, ¿no? Porque también todo el sistema de la vena del ratón es bastante compleja, ¿no? Como para ir pensando en ponerle distintos imancitos, y aparte el ratón está vivo, ¿no? Entonces, Sí, entiendo. es como Bueno, que... pero de todas maneras el resultado es muy promisorio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, el resultado sí. Sí, coincido. Las imágenes que mostraste de los axomas, de la regeneración, están bastante claras. Nahuel tenía una pregunta, me parece. Sí, hola. Muchas gracias por la charla primero. Bueno, yo también tenía una pregunta relacionada a lo que estaban hablando de la parte de la regeneración del nervio. Nada, mencionaste y lo acabas de repetir que un poco la reclutación de las células madres a la zona dañada del nervio es por medio de citoquinas, digamos. Y Sí. quería saber si habían probado con algún otro sistema experimental, por así decirlo, en el cual no esté la presencia de las citoquinas en el organismo, digamos, porque me imagino ustedes hacen la lesión y esa lesión produce un pico de concentración de citoquina que decae con el tiempo, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, hacer la lesión, esperar un mes después que se mantenga la lesión, pero que la concentración de citoquinas haya caído, y ahí probar para ver diferencialmente el efecto del imán solo, digamos. Nosotros hicimos al revés, buscamos el pico de citoquina. Ok, y ahí hicimos el experimento. ok. O sea, la idea Claro, entonces de porque las partículas era, como decía recién, más que nada que mantenga que las retengan. células cerca, pero no que las atraiga hasta ahí. No, nosotros ponemos el imán en la zona de la lesión, entonces las retiene en la zona de la lesión. Pero son más, hay más, digamos, quedan ahí. Las otras no sé si no será que siguen de largo, o por qué no quedan ahí si uno no pone el imán. Entonces acá hay más. Nosotros no buscamos tanto comprender el mecanismo, sino como encontrar el efecto benéfico, el efecto terapéutico. Entonces, se buscó probar que se podía regenerar y que se regeneraba mejor con el direccionamiento magnético el nervio, que se regeneraba la mielina, y fíjate que hasta se hicieron experimentos de electrofisiología para ver la recuperación de la función, digamos, que pueda caminar, que pueda mover la pierna, que tenga una señalización, ¿no? Digamos, eso fue lo que buscamos, no nos fuimos a tiempos más largos. En el laboratorio de la doctora Cetón, con otros abordajes para el nervio ciático,
sí han hecho experimentos a tiempos más largos, pero no los manejo yo, por ahí tendrían que hablar con ella. Ok, muchas gracias. Gracias, Nahuel, por la pregunta. Mario Paselli tiene una pregunta. Sí, me entró mucha curiosidad con el primer tema. La lesión que se provoca sobre el nervio ciático es mecánica, es decir, la que ustedes provocan. Sí. ¿Es mecánica? Como si fuera el pellizco entre dos vértebras, una cosa así, que quita localmente la mielina del nervio, o ¿cómo es? Se pinza, yo nunca lo hice, ¿no? Pero Ah, pinza, con una pinza, sí, comprimen. bárbaro, no, ya está, ya está. Ahora la pregunta que sigue para mí es si el origen de la lesión es virológica, como suele suceder con los herpes, entonces hay una permanencia del herpes mientras vos estás en el proceso de curación también, porque el herpes permanece. Entonces, ¿cuál es la cinética de regeneración de esos tejidos en presencia del virus aún activo? Sí, no, nosotros de todas las posibles, de todas las posibles degeneraciones que hay, solamente se abordó esta, que es la degeneración valeriana. Que en otras, que por ahí podés llegar a tener mayor daño, o poder llegar a tener problemas inmunológicos, o poder llegar a tener un virus activo, todo eso no se ha abordado. Todo eso es para abordar a futuro. También la quimioterapia, por ejemplo, te puede producir una desmielinización y es distinta que la traumática. ¿Viste que Magnífico, magnífico. ¿Sabés por qué me preocupa? Porque yo tuve un herpes hace poco, me dejó sordo. Me agarró la rama inferior del trigémino y me dejó sordo. Sí. Por suerte no ciego, ¿eh? No, gracias a Dios. No, sí hemos recibido, pero millones de mensajes a través del CONICET, a través del Twitter, a través del Instagram, de lo que se te ocurra. Hemos recibido millones de mensajes de gente que nos cuenta sus problemas y nos dice a ver si no hay un ensayo clínico en el cual puedan participar espontáneamente. Bueno, nosotros les decimos que no, que nosotros hicimos solamente la parte científica, esto fue lo que hicimos y está hecho en este modelo que es de rata. Bárbaro. Yo creo igual que la doctora Seton va a avanzar, ya hay varios médicos que la han contactado a ella para decirle, bueno, mira, estamos disponibles, si se llega a hacer alguna traslación. Yo creo que hay una cierta intención de intentar trasladarlo, pero de momento no se ha hecho nada. Yo te cuento que desde el punto de vista médico en general, lo que te dicen con cierta reserva para mí es tome vitamina 12, B12. Está bien. Con lo cual, digamos, no me dijeron mucho más de lo que yo querría saber. Pero, anyway, estuvo muy buena tu charla y espero que vayan pronto porque quiero salir de la sordera. Bueno, ojalá se pueda. Muchas gracias, muchas gracias. Muy linda tu charla. Bueno, gracias Mario. Yo tengo una pregunta, si no hay otra. Es sobre el tomógrafo el tomógrafo que presentaste. ¿Me puedes comentar un poquito sobre el proceso de detección o el mecanismo de detección? Se usa un lock-in amplifier. Claro, o sea, vi que tenías un arreglo de bobinas, pero lo que haces es excitas con una bobina la magnetización y después vas detectando independientemente con cada una de ellas. Claro, se registran todas las otras, después se cambia la bobina excitadora y se registran todas las otras y así siguiendo. Entonces se construye esa matriz que vos viste. Y después de construida esa matriz se hace un proceso de reconstrucción de la imagen. Está bien. Por eso se resuelven las ecuaciones, las resuelve Mariano, las ecuaciones de Maxwell para el problema puntual sobre un mallado. Bueno, tendrían que preguntarle más a él, ¿no? Sobre un mallado y después eso se usa para la reconstrucción de la imagen. Está bien, buenísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas.
por mí no tengo más preguntas ya. Aprovecho, Marcela, para agradecerte por compartir tu trabajo con nosotros y Bueno, eres bienvenida a compartir lo que viene cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bueno, por el tiempo que dedicaron a escuchar. No hay problema. Estuvo muy interesante, así que no, yo te escuché con atención. Así que bueno, gracias. Doy por terminada esta sesión de seminario y invito a los miembros del grupo a quedarse un rato más. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Marcela. Chao. Gracias. Muchas gracias.